Buenas, mi nombre es Juan Ismael Alcántara y estaré exponiendo sobre programación orientada a objetos. Primero hablaré de los métodos, que son objetivo, formato. ¿Qué son? Son un componente de una clase que abarca definiciones de datos locales e instrucciones propias del algoritmo, propuesto para la solución del problema o parte de este. Objetivo: ejecutar una tarea específica cada vez que se le llame por su identificador. Formato: modificadores tipo dato devuelto, nombre de método y tiene su lista de parámetros. Vamos a incluir los tipos. Los tipos, ahí está una breve introducción. Quisiera decir que los métodos constituyen la lógica de la clase, es decir, contienen el código que manipula el estado del objeto. Eso es muy importante. Sin parámetros: no requiere información de entrada ni salida, únicamente realiza algún proceso. Con parámetros de entrada: necesita recibir datos para ejecutar algún proceso sin retornar respuestas. Con parámetros de salida: no requieren datos de entrada y devuelven el resultado de un proceso con la palabra reservada return. Con parámetros de salida y entrada, también llamados puros, recibe datos para procesarlos y devuelve un resultado. Aquí llamamos métodos constructores. Este es un método que inicializa que un objeto inmediatamente después de su creación tiene exactamente el mismo nombre de la clase en la que residen. Una vez definido, se llama automáticamente al constructor después de crear el objeto. Y los destructores tienen como misión principal liberar la memoria. No retoman valor ni siquiera void. Solo existe un destructor por clase. El destructor no tiene argumento, es una función miembro pública con el mismo nombre de la clase. Ahora hablaré del método que tiene la capacidad internamente de leer datos, calcular resultados, visualizar respuesta. La solución de un problema puede estar formada por la combinación de varios métodos. Es decir, cuando creamos la clase, tenemos ya todo lo que vayamos a agregar hablando. Ok, eso lo explicaré más adelante. La clase. ¿Qué es? Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, el estado y métodos apropiados para operar con dichos datos. El comportamiento: cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase. Hablaré un poco. Las clases son un pilar fundamental de la programación orientada a objetos. Permite extraer los datos y sus operaciones asociados al modo de una caja negra. Ahí tenemos una pequeña visualización de cada uno. O ejemplos, sí. Objetos. ¿Qué son? Son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento, método e identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto. Dicho con otras palabras, es un identificador. Concepto análogo al de identificador de una variable o una constante. Concepto. Y los métodos son comportamientos y atributos, estado. Están estrechamente relacionados por la propiedad del conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder tratar atributos con los que cuenta. Es decir, tenemos objeto de una instancia, esos atributos serían volumen, color, dureza, peso. ¿Qué métodos? Puede rebotar, puede rodar. Si tuviera superpoderes hasta, no sé, irse por los aires sola. Una nave espacial, una pelota. Se llama evento a la ejecución de un método o métodos dentro de un objeto.
Es decir, inicio, cuando uno oprime un botón de un clic, un CD, un botón, cualquier cosa, es un evento que se envía al sistema que lo recibe para uno poder recibir algo a cambio, pero eso depende el objetivo en que lo que vayamos a hacer, su objetivo. Una breve para globalizar lo que he hablado: clase, propiedad y comportamiento de un objeto concreto; atributo, propiedad del objeto; método, lo que el objeto puede hacer; algoritmo sería objeto, instancia de una clase; mensaje, comunicación dirigida a un objeto ordenándole que ejecute uno de sus métodos. Propiedad. Una propiedad es un miembro que proporciona un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. Las propiedades se pueden usar como si fueran miembros de datos públicos, pero en realidad son métodos especiales denominados descriptores de acceso. Esta propiedad puede ser de lectura y escritura. En ambos casos tienen un descriptor de acceso get y set de solo lectura. Tienen un descriptor de acceso get, pero no set, o solo escritura. Es decir, las propiedades de solo escritura son poco frecuentes y suelen usar para restringir el acceso a datos confidenciales. Identificadores. Un identificador es un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirve para identificar las entidades del programa. Es decir, los identificadores pueden ser combinaciones de letras y números. Aquí está una imagen. Los identificadores serían cada sentido, objeto, cabro, atributos, color, año, todo lo que lo define. Abstracción. ¿Qué es? La abstracción es un proceso de interpretación y diseño que implica reconocer y enfocarse en las características importantes de una situación u objeto y filtrar o ignorar todas las particularidades no esenciales. Ahí tenemos una imagen de un gato y lo que creemos que hay por dentro y lo que podemos tocar o visualizar sería. Encapsulamiento. Consiste en unir en la clase las características y comportamientos, esto es, las variables y métodos. Es tener todo eso en una sola entidad. La abstracción y el encapsulamiento no son lo mismo, pero sí están relacionadas, porque sin encapsulamiento no hay abstracción, ya que si no se encapsulan los componentes, no podríamos dar una abstracción alta del objeto al cual estamos refiriendo. Es muy importante. La encapsulación da lugar a que las clases se dividan en dos partes: interfaz e implementación. La interfaz es captura de visión externa de una clase, abarcando la abstracción del comportamiento común a los ejemplos de una clase. Su implementación comprende la representación de una abstracción, así como los mecanismos que conducen al comportamiento deseado. Formas de encapsular: estándar, abierto, protegido, semicerrado y cerrado. Ventajas. Lo que hace el usuario puede ser controlado internamente, incluso sus errores, evitando que todo colapse para una intervención indeseada. Al hacer que la mayor parte del código esté oculto, se pueden hacer cambios, mejoras, sin que eso afecte el modo de los usuarios, como los usuarios van a utilizar el código. Es decir, cuando hacen actualizaciones, se hace como pasivamente, uno no lo nota, pero se hacen cambios en el sistema. ¿Qué es polimorfismo? ¿Qué es? Es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento, una función de los parámetros utilizados durante su invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que puede contener valores diferentes de diferentes tipos durante la ejecución del programa. Ejemplo, pueden leerlo, seguiré más adelante. Herencia. ¿Qué es? Es la que permite que se puedan definir nuevas clases basadas de una ya existente, a fin de reutilizar el código, generando así una jerarquía de clases dentro de una aplicación. Ahí tenemos una breve imagen animal
Si hablamos de conejo, león, hiena, hombre, al final, ¿qué somos? Animales, creo. No. Modularidad. Mediante la modularidad se propone al programador dividir su aplicación en varios módulos diferentes, ya sea en forma de clases, paquetes o bibliotecas, cada uno de ellos con sentido propio. Ahí tenemos una breve imagen. Principios de ocultación. Se conoce como principio de ocultación de decisiones de diseño a un programa susceptible de cambios, con la idea de proteger a otras partes del código si estos se producen. Proteger una decisión de diseño supone proporcionar una interfaz estable que proteja al resto del programa de la implementación susceptible a cambios. Exactamente, que para una gran actualización todo pase normal, se instale y no afecte nuestro ambiente, nuestro computador. El recolector de basura. El recolector de basura, governance en English, administra la memoria en forma automática. Así se logra evitar que se desperdicien grandes cantidades de memoria. El recolector de basura se encarga de recoger todos los objetos que ya no están siendo utilizados por nuestros programas. Cuando la memoria de la máquina virtual se está agotando, se activa automáticamente el recolector de basura. Aquí tenemos una imagen de algunos nombres de programas que pueden ejecutar lenguajes orientados a objetos para que tengan ya un énfasis en cómo se van a introducir a esto. Y ya hablé un poco de los conceptos, métodos. Espero que les hayan gustado. Un placer.